Hello class, good morning para todos. Espero se encuentren excelente el día de hoy. Me alegra reencontrarnos en una nueva clase. Hoy ya cambiamos un poquito de tema. Tiene que ver, eso sí, con la genética, pero entonces vamos a ver otro tipo de genética que ya no es molecular, es decir, ya no vamos a hablar de las moléculas y los genes en específico, sino que vamos a hablar ya de características fenotípicas y genotípicas y cómo se transmite esta información de generación a generación. Es decir, entramos a hablar de los patrones de herencia y principalmente de las leyes de Mendel. ¿Listo? Gregor Mendel, un señor muy importante que se considera el padre de la genética. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta imagen? Vemos que básicamente cada especie, al tener descendientes o al tener crías, estos descendientes son genéticamente y físicamente muy parecidos a sus progenitores. Podemos ver acá el ternero, podemos ver acá un niño, podemos ver acá las crías de una araña, las crías acá de una ballena y las crías de unos gatitos. Cada especie guarda una información específica que hace que sus descendientes y sus hijos pues tengan una información específica y además de eso que esa información permita expresar características físicas muy similares a los progenitores. Además de todo, esos genes pues obviamente son característicos de cada especie, es decir, no vamos a encontrar que una vaca transmita genes, por ejemplo, de una ballena, ¿cierto que no? Porque los genes pues transmiten la información que está guardada a través de los millones de años. Entonces, este proceso de la genética y lo que incentiva como tal la transmisión de genes, pues básicamente es la reproducción, es decir, que la genética pues está relacionada y está ligada estrechamente al proceso reproductivo, pues si no hubiera reproducción, los genes no se transmitirían y al mismo tiempo, pues el proceso evolutivo de las especies también disminuiría bastante. De ahí la importancia del proceso reproductivo, pero también tener en cuenta qué genes se transmiten a las siguientes generaciones y qué genes no, y si eso provee una ventaja o una desventaja pues para nosotros, para nuestra vida. ¿Listo? Entonces, de eso se encarga básicamente la genética ya que es una ciencia que estudia cómo se transmiten las características heredadas de generación en generación. Digamos que todo este cuento de la genética, que en la actualidad digamos que es una rama nueva, una ciencia nueva, porque de hecho todavía se están encontrando y descubriendo unas cosas muy interesantes, nace con primero que todo, bueno, digámoslo así, que con el descubrimiento del microscopio y el análisis de los gametos masculinos y femeninos, pues al encontrar y al haber microscopio se puede observar qué son esas partículas o sustancias diminutas que encontramos en los genitales de los seres humanos. Y básicamente el señor Anton van Leeuwenhoek, que fue uno de los que creó los microscopios y además de eso, el primero que observó cierto tipo de microorganismos y sustancias microscópicas, creía básicamente que la transmisión de herencia o de parecido físico de generación en generación se daba por los espermatozoides, que eran las estructuras reproductivas masculinas. Él pensaba, según lo que observaba en el microscopio, él hacía unos esquemas y decía que el espermatozoide, dentro de la cabeza del espermatozoide había una persona. Entonces él decía que esa persona era la que llevaba los genes y esa persona era la que al fecundar el óvulo, la que nacía y se desarrollaba. Eran, digamos, unas teorías que ahorita pues vamos a decir que son bastante ilógicas, sin embargo, pues recordemos que para esas épocas, pues cualquier avance era muy importante. De hecho, el hecho de que hubiera microscopio y que se pudieran observar estas estructuras, pues permitió muchísimas cosas para la actualidad. Entonces, siempre, de hecho, siempre se pensó que aunque fuera razonable que una cría se pareciera a sus padres y hubiera recibido esas características de ellos, entonces no se encontraba una evidencia que apoyara esa noción o esa afirmación. Sí nos parecemos, pero ¿qué comprueba eso? ¿De dónde venían esas características? Pues este señor
introdujo básicamente esa primer teoría, digámoslo así. Entonces lo que él dedujo fue, digamos, decir esta teoría. Sin embargo, pues esto después va a ser refutado y obviamente, pues porque tiene muchísimas incoherencias. Entonces, toda esta historia de la genética y luego más adelante lo de la evolución y la genética molecular en la actualidad empieza con un señor bien importante llamado Gregor Mendel. En el año 1866 publica sus trabajos. Básicamente, él trabajó estudiando la transmisión, bueno, la herencia básicamente de los guisantes, cómo transmitían los colores y las formas de una generación a otra. Y él trabajó durante muchísimo tiempo digámoslo así, que en ese cuento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él sentía mucha curiosidad al ver los guisantes, en lo que conocemos nosotros como arvejas, y ver cómo si era la misma arveja, si era la misma planta, porque algunas semillas eran de color verde y otras eran de color amarillo. Él se cuestionaba, pues, o sea, hacía esas preguntas y él decía, debe haber algún motivo. Empezó a hacer cruces como loco, mejor dicho, entre las plantas que daban semillas verdes y las que daban semillas amarillas, y a partir de ahí empezó a obtener muchísimos resultados que al día de hoy son las bases de los trabajos de genética de muchísimos científicos. De hecho, Gregor Mendel se considera el padre de la genética porque fue el primero que sentó las bases frente a este tema. Luego pues vienen otras personas, luego de la muerte de Mendel y de que él publique sus trabajos, porque recordemos que en la época usted podía publicar sus trabajos, pero de que fueran aceptados ya había mucho trecho. ¿Por qué? Pues porque lo que era la cuestión de la religión y digamos que la época pues del oscurantismo hacía que se redujera muchísimo la aceptación, digamos, de investigaciones científicas. ¿Listo? Hacia el año 1884, pues muere Mendel. Hacia el año 1900 se retoman los trabajos que él había publicado, digamos que se toman en cuenta y es donde nace la genética, ¿listo? Porque utilizan los trabajos de él para hacer otros estudios. Y ya otros científicos disponen de los genes, de los cromosomas, empiezan también a introducir nuevos términos, nueva terminología, a descubrir el ADN, a conocer la estructura del ADN, que fue bien fundamental para ver cómo se transmitían los genes. Eso lo hizo Watson y Crick, también unos científicos muy importantes. Entonces, la respuesta básicamente a todo este problema, pues la dio este señor, Gregor Mendel. ¿En dónde? En un monasterio. Él era un monje austriaco, básicamente, y él se dedicaba pues a la vida religiosa. Sin embargo, aquí en este monasterio donde él vivía y pasó, digamos que toda su vida prácticamente, había unos jardines muy hermosos, muy bonitos, que a él le llamaban muchísimo la atención porque él cuidaba muy bien las plantas. Como les digo, él empezó a notar esa variedad en las arvejas en cuanto a la flor de la planta, en cuanto a las semillas. Además de eso, notaba que unas semillas eran rugosas, otras eran lisas, que otras eran amarillas, otras eran verdes. Entonces él empezó a hacer experimentos con las arvejas, con las plantas de las arvejas, cruzando digamos, una variedad con otra y ahí mismo obtenía resultados. Todo lo iba anotando y sentó las bases de la genética porque formuló tres leyes principales que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Eso fue bien importante los estudios que realizó y solamente por la curiosidad de querer investigar. Bien, muchachos. Ahora vamos a entrar a definir unos conceptos básicos que son fundamentales para poder entender las leyes de Mendel, así que me van a prestar muchísima atención. Bien, empezamos. Empezamos primero que todo con el cromosoma. Acá, digamos que la unidad fundamental, porque este o el cromosoma es lo que me va a sentar, digamos, la base de la transmisión de los genes. ¿Listo? Entonces, digamos que tomémoslo acá en la genética mendeliana como la base fundamental de la transmisión de la herencia. ¿Listos?
¿Qué son los cromosomas? Son estructuras celulares que se encuentran en el núcleo, formadas por la condensación de la cromatina, la que contiene el ADN y el ARN. Estas poseen las características que se transmitirán de padres a hijos. El cromosoma es una estructura hecha de ADN súper enrollado, bien, que cuando está en el núcleo y va a iniciar la división celular, toma esta forma, una forma condensada, forma de X. Sin embargo, esa forma, dentro de esa forma lo que podemos ver es, miren, un montón de cromatina, es decir, de ADN súper enrollado, y que recordemos, como vimos en las clases anteriores, que el ADN es lo que lleva la información genética, es decir, lleva la secuencia de pares de bases que va a indicar pues, cómo van ordenados los genes en un individuo. ¿Listo? El cromosoma consta de unas partes básicas, que es el centrómero, la cromátida, esto es una cromátida. Tenemos acá brazos menores, perdón, y acá tenemos los brazos mayores, y acá pues encontramos el mismo centriolo. Esas son las partes fundamentales, ¿listo? Centrómero, acá en el centro centriolo, acá vamos a encontrar entonces brazo menor, y acá lo más grande, brazo mayor, y una sola cosita de esta se va a llamar cromátida. Esas son las partes fundamentales del cromosoma. Si entendemos qué es el cromosoma, sabemos las partes de esta estructura, entonces vamos a entender el resto de conceptos, porque el cromosoma es la base fundamental para entender los conceptos de la herencia mendeliana. Bien, entonces continuamos. La unión, bueno, de todos los cromosomas básicamente me van a formar el cariotipo. Recordemos que para la especie humana tenemos entonces 46 cromosomas en total, pero ellos están de a dos, ¿cierto que sí? Es decir, tenemos 23 pares. 23 pares. Bien, si se dan cuenta, ellos se agrupan así, de a dos. ¿Por qué se agrupan de a dos? Porque buscan su cromátide, recuerden el término, su cromátide hermana. ¿Listo? Hermana, ¿por qué? Porque contiene la misma información. Que contienen la misma información, mejor dicho. Entonces, ¿una persona se puede hacer un cariotipo? Claro que sí. Acá, por ejemplo, vemos imágenes de varios cariotipos. Los cariotipos, de hecho, permiten hacer estudios sobre el genoma, es decir, recuerdan las mutaciones cromosómicas que habíamos visto, o las mutaciones genómicas donde se alteraba un cromosoma completo. Pues entonces, ¿cómo se puede saber que hay una alteración o una mutación de esas? Realizando un cariotipo, tomando una muestra de sangre y analizando los cromosomas que tenemos dentro del núcleo de nuestras células. ¿Quién hace eso? Pues lo hacen los genetistas, sí, los genetistas, así se llaman, donde ellos toman, así se encuentran los cromosomas, ellos los cogen uno por uno y los ordenan de una forma pues, que ellos ya saben cómo hacerlo básicamente, y los comparan mirando que sean iguales, y además de eso también hay programas y hay equipos que permiten pues evidenciar que sean pues idénticos el uno del otro. Si no son idénticos, si hay uno de más, o si son, bueno, diferentes, si hay una mutación en esos carotipos, uno se puede dar cuenta. Bien, entonces, así son nuestros cromosomas, como los vemos acá, o como los vemos aquí en esta imagen. Ellos tienen varias formas, digámoslo así, según donde se encuentre el centrómero, es decir, donde se encuentre la parte del centro. ¿Listo? Eso va a determinar la forma del cromosoma. Entonces acá, metacéntricos, los que tienen el centrómero en la mitad. Submetacéntrico, los que tienen el centrómero un poquito más arriba, como estos. Bien. Acrocéntrico, ya los que tienen el centriolo bien arriba, mejor dicho, bien arribita, como estos de acá. Y los últimos son de forma telocéntrica, en donde ya digamos que brazos cortos no encontramos, como por ejemplo estos de acá. Si se dan cuenta que ya brazos cortos no hay. Entonces tienen que mirar muy bien la morfología de los cromosomas, porque se los voy a poner a clasificar según la ubicación del centrómero. Así que mucho ojo y mucha atención.